El Ministerio Fundación Maná para Planeta le invitan a escuchar la palabra del día en la voz del pastor y misionero Alonso Zúñiga Peñalosa. Avanza un ejército de paz, con pan en la mano y una oración, llevando consuelo a quien sufre más. Maná Planeta, luz en la oscuridad, con paso firme y gran voluntad, un abrazo fraterno, marchamos unidos sirviendo al Rey. En calles perdidas de cada ciudad, la mesa se sirve con amor y honor, rompiendo cadenas de la soledad, soldados valientes del buen Salvador. 16 de agosto, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí esta mañana, esta tarde, esta noche, acompañándonos en la transmisión de la palabra del Señor, la transmisión de la palabra del domingo, una palabra que viene del corazón de Dios a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón. Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor, informando a la vez a las personas que nos siguen a través de este canal o que siguen al Señor Jesucristo a través de este canal, informarles que el día viernes tuvimos una toma evangelística en una de las estaciones del metro aquí en la ciudad de Medellín y nos fue bien. 14 personas aceptaron a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas, y esto forma parte de una gran cosecha que ya pasa de 1000 personas a través de todos los eventos del año. Hace unos pocos días hacíamos el resumen y más de 1000 personas han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador durante todas las campañas desde enero hasta el mes de agosto. Hasta el mes de julio hicimos la cuenta y ya eran cerca de 1300 personas. Seguimos todos los días saliendo a predicar la palabra, a conquistar almas para Cristo, porque es nuestro deber y la razón de vivir es presentar al Señor Jesucristo como el plan de salvación. Bueno, amados, traigo una palabra de parte de Dios. A su vez, ayer asistimos también a recibir una ofrenda de amor que nos enviaron, que nos entregaron en la plaza mayorista de consumo aquí en la ciudad de Medellín. Nos han regalado 2 bultos de 50 kilos, o sea, 100 libras, ¿no? 100 libras, yo decía que eran 400, pero son 50 kilos. Cada bulto 100 libras, 200 libras nos han regalado de frijol. Y esto es para una comunidad que el pastor Fabio Valencia tiene allí en las instalaciones de Enciso El Faro, donde hay un comedor de niños, donde comen todos los días allí, y también pues la sociedad, la cantidad de personas que hay cercanas a ellos, pues son receptores de esta ofrenda de amor que nos envió la empresa El Frijolero aquí en Medellín. Gracias, hermano John Parias, quien preside con tanto acierto esta empresa y nos ha enviado esta donación para la Fundación Maná Planeta. Así que no es solo la predicación de la palabra, es también conseguir alimentos, recursos para quienes están con necesidad. Y pues usted pensaría, ¿por qué no enviaron eso al Chocó, a Buenaventura? Bueno, la cantidad de ayudas que se están generando para esas regiones es bastante y también hay necesidad en otros lugares. Así que por eso determinamos enviar esa ofrenda de amor de esos frijoles allí a la región donde estamos
compartiendo con el pastor Fabio Valencia y su esposa Marlene, que con tanto amor llevan esta obra también. Así que gracias a usted por sus oraciones, porque esto forma parte precisamente del ámbito espiritual de orar y el Señor proveerá. Así como la palabra del Señor, el Señor la provee. Hoy tengo una palabra de parte de Dios para usted. Y la palabra del Señor está hoy en el Salmo 69. Salmo 69, verso 9, dice la Escritura, palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el celo de tu casa me consume, y las ofensas de los que te reprochan cayeron sobre mí. La versión Reina Valera de 1960, que es la que utilizamos normalmente, dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto es traducciones un poco más castellanizadas. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, el celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de aquellos que te insultan ha caído sobre mí. Esta palabra merece una atención especial y, por supuesto, como es una palabra de carácter espiritual, vamos a orar, a presentar delante del Señor esta mañana, esta noche del domingo, y vamos entonces a orar al Señor por la palabra. Soberano Dios, eterno Padre, tu grandeza y tu amor hoy nos rodean al traer una palabra viva y eficaz a nuestros corazones, palabra para reflexionar, palabra para invitar la presencia del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas y corazones, para poderla comprender, asimilar y salir a obedecerla. Señor, quiero poner en tus manos este culto de la mañana, culto de la noche, cuando personas de diferentes ciudades y países estarán escuchando tu palabra. Te pido en esta hora que así como la revelaste a mí, también sea revelada a ellos, a quienes necesitan oír la voz de Dios. Gracias por quienes se congregan con nosotros, con quienes buscan la presencia del Señor, ya que estamos llegando hasta donde los pastores no alcanzan a llegar. Esa es la iglesia virtual Maná para el Planeta. Gracias también por quienes, viniendo de algunas obras presenciales, se han refugiado aquí para recibir la esperanza, el consuelo y la restauración. Señor, oramos por Colombia, oramos por nuestra patria, porque además de orar por esta palabra, también estamos llamados a orar, Señor, por nuestra amada Colombia. Hoy presentamos la vida de cada uno de los colombianos que residen en nuestro país, a los extranjeros que residen aquí, pero también a los colombianos que están en otras ciudades y países de fuera de Colombia. Señor, gracias, eterno Padre. Envía tu bendición esta mañana sobre las personas que tienen gran necesidad. Oramos por si hay todavía personas sepultadas bajo los escombros. Oramos, Señor, por las familias que han perdido a familiares. Oramos por aquellos hombres, hermanos en la fe, que han perdido miembros de su familia y hoy lamentan con tristeza y con dolor los sucesos acaecidos durante la semana con estos terremotos. Señor de la gloria, tú estás gritando al mundo por arrepentimiento. Señor, por eso cada día la palabra se refleja en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por tanto, Señor, pedimos al cielo por todos los colombianos, pedimos al cielo por todos quienes viven en nuestra nación, para que ellos también sean llenos de la gracia y el poder de Dios, que ellos alcancen el conocimiento, que la grandeza y el poder también se sume a ellos, que puedan nacer de nuevo, caer las escamas de sus ojos y ser libres, completamente libres por la predicación de la palabra. Gracias por los pastores que un día pasaron por nuestra vida, que nos instruyeron, que nos dieron un ejemplo de lo que se debe hacer. Señor, gracias, eterno Padre, por también la congregación de los santos que te sigue a ti a través del canal virtual Maná para el Planeta. Gracias por el ministerio Ejército de Cristo, la iglesia en las calles, por el pastor Juan Fernando Londoño, su esposa Madeline, quienes a esta hora se encuentran predicando en Currulao, por el pastor Wilmer Rivero, quien ha perdido a su mamita o ha ganado el cielo, una mamita allá el día martes cuando falleció en Venezuela. Señor, consuela a la familia del pastor Wilmer Rivero, quien a sus 84 años la mamita partió contigo. Amado Rey,
Gracias, eterno Dios. Oramos también esta mañana por los que están enfermos, por los que tienen necesidad, por los que están afligidos, los que están endeudados, los menesterosos, los que duermen en las calles, los que están en los asilos, los que están en la cárcel por asunto de conciencia. Oramos en esta hora por los niños, niñas y adolescentes, por los soldados de la patria, por los que están empuñando las armas en el campo para que abandonen las armas y tomen un Nuevo Testamento, una Biblia y prediquen la palabra. Oramos en esta hora por toda persona que está desempleada, por quienes batallan con la economía. Oramos por nuestros hijos y los bendecimos por nuestros familiares, especialmente aquellos que aún no llegan a Cristo, para que tú tengas misericordia de ellos también y los traigas a la familia de la fe. Señor, gracias, eterno Dios, por los comerciantes, profesionales, hombres de negocio, por quienes trabajan con las ventas, por quienes conducen sus vehículos a través de todo el país, por los que están allí también en la pesca, en el mar, en los ríos, Señor, por los campesinos que doblan su espalda para que haya alimento en nuestra mesa. Gracias, eterno Dios, por los comerciantes como John Parias, quien extiende su mano sin mirar verdaderamente el costo de la ofrenda, Señor. Gracias también por el señor Ovidio en la plaza mayorista, por Daniel, quienes se esfuerzan para entregar un alimento. Señor, enviamos un saludo y nuestra bendición en esta mañana a Mariceli Villegas, quien también preside allí un comedor comunitario en el barrio de Las Golondrinas. Y gracias a todos quienes ofrendan para que el ministerio Maná para el Planeta se sostenga. Bendíceles, multiplícales en el nombre del Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, sea la honra y la alabanza. Amén. Bien, queridos, volvemos a la palabra. El celo por tu casa me ha consumido, escribió el rey David, y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Vamos a mirar a qué se refiere esta expresión. En otra versión bíblica dice: el amor que siento por tu templo me quema como fuego. Por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Título de la enseñanza: Dios quiere que nuestra devoción por Él guíe la forma como vivimos. Un título largo, esta vez le hemos puesto un título largo. Dios quiere que nuestra devoción por Él guíe la forma como vivimos. Tema: vida cristiana. Introducción. Normalmente cuando se da un sermón no se dicen estas cosas, pero hay que enseñar de todo. ¿Cuántas veces hemos sentido enojo, o más bien tristeza, al ver que personas que con muy buena intención tienen su confianza puesta en circunstancias fuera del Dios verdadero? Gente trabajadora, honrada, sencilla, pero completamente equivocada en cuanto a su relación con el Dios vivo. Cuando ocurrieron los acontecimientos de esta semana, los terremotos, las caídas de los edificios, los templos especialmente, vemos cómo las expresiones de los hombres hacia las imágenes y la credibilidad hacia ellas le atribuyen vida, cuando en realidad la Biblia habla expresamente en varios pasajes que son solo piedra, yeso, madera o bronce. Entonces aparece un cuadro, una estampita, una escultura, un crucifijo, y hay tantas demostraciones de reverencia, de asombro por la forma como quedó o cómo se mantuvo en pie en medio del temblor de tierra, que quisiera yo que esa misma reverencia le fuera mostrada al Dios vivo, al Creador de todas las cosas, al Dios eterno, a su Hijo unigénito, al amado Hijo de Dios. Que el celo por estas cosas de Dios no solo quede reflejada en el enojo o en la tristeza por los que no conocen a Dios, sino que se convierta para nosotros en un examen de conciencia muy honesto hacia nosotros mismos, quienes le conocemos, pero algunas veces por descuido llegamos a no ser los heraldos a lo que somos llamados, sino a ser de mal testimonio. Cuando el rey David pasaba por los momentos críticos de su vida, escribió el Salmo 69, que es una demostración de honra y respeto y a la vez enojo por la forma como hacían burla de Dios, del templo y del mismo David. Entonces escribe la expresión que hoy es el encabezado de nuestro sermón del domingo:
el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. No sé si tú hayas experimentado lo mismo que hemos experimentado nosotros, quienes hemos visto esas imágenes donde se le da tanta credibilidad a expresiones artísticas, pero nunca al Dios de los espíritus. El celo por tu casa me consume trasciende el simple respeto reverente, es decir, describe una pasión tan intensa por la santidad y el honor de Dios que desgasta por completo a quien la experimenta. Este Salmo 69 atribuido a David, el autor no pasa por un momento de triunfo, sino de angustia, de persecución y de aislamiento. La palabra quinah en hebreo significa celo. No habla de envidia humana, sino de un amor ferviente, protector y exclusivo. Es la indignación justa cuando aquello que es sagrado es tratado con tanto desprecio o indiferencia, o aquello que no es sagrado es tratado con tanto respeto y reverencia, podríamos decir nosotros. Es lo mismo que sentimos los creyentes cuando se le muestra más respeto a una imagen que al Dios vivo. Pero más que celo o enojo, podríamos decir que el sentimiento es más bien de tristeza, o por la ignorancia, o por más bien por la terquedad de perseverar en algo que aún no, que no tiene vida. Esa ceguera permanecerá hasta que la palabra le sea revelada al individuo y Dios, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, le abra los ojos al mundo espiritual. De ahí la importancia de predicar la palabra de Dios a toda criatura. El significado me consume, en griego, en hebreo, akal, literalmente significa devorar o carcomer. David expresaba que el dolor de ver la deshonra hacia Dios y hacia su santuario lo agotaba física y emocionalmente. En la segunda parte del verso 9 dice: los insultos que te agravian caen sobre mí. Tomar la causa de Dios como propia convirtió entonces a David en el blanco de las burlas y rechazo de sus contemporáneos. Si usted se atreviera a hablar con una persona que pone su confianza en las imágenes y decirle, explicarle exactamente que eso que está haciendo no es real, puede llegar a ser objeto de agresión, de enojo y, por qué no, de burlas y de rechazo. El Nuevo Testamento nos recuerda cómo el mismo Señor Jesús sintió celo por el lugar a donde la presencia de Dios era revelada, el templo de Jerusalén. Y para eso vamos a tomar el Evangelio según San Juan, capítulo 2, del versículo 13 en adelante. Dice el Señor: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Y vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios, y vio a todos que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Era la manera como se hacía. Y sigue diciendo: Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo, echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos le recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Amados, Jesús expulsa a los mercaderes y cambistas que habían convertido el atrio de oración en un mercado de lucro personal. De eso hemos hablado aquí otras veces. Y al presenciar esta acción radical, los discípulos le recordaron la palabra: es que el celo por la casa de Dios me consume. Y aquí el celo adquiere una dimensión sacrificial. La determinación de Jesús por restaurar la adoración pura y la comunión ante Dios, entre Dios y el hombre, es precisamente lo que haría que se acelerara la hostilidad de los líderes religiosos que lo llevara a la cruz. O sea, el deseo de volver a la adoración inicial, a la adoración perfecta delante de Dios, era lo que llevaría a que los líderes espirituales lo mataran más rápido.
En esencia, esa declaración refleja una lealtad absoluta e incondicional que no permite profanación de aquello que es sagrado. Le da tal reverencia y respeto a la gloria de Dios a cualquier interés personal, haciendo que la reputación, la comodidad o incluso la misma vida del creyente pueden quedar en segundo plano como debe ser. Es decir, si nosotros le damos su puesto a Dios, el lugar que merece, si nosotros dejamos de lado cualquier interés personal que tengamos, más bien dejando de lado cualquier relevancia que queramos tener como personas, eso tiene que quedar en un segundo plano, porque en primer plano siempre tiene que estar el Señor como debe ser. Entonces la Biblia sugiere en este sermón varias formas de organizar nuestra vida de tal manera que ella exprese una celosa devoción por Dios. De hecho, la Biblia Sagrada nos da todas las pautas para tener ese celo por Dios, por lo que es de Dios, y esa reverencia que redunda en una vida consagrada de servicio, de amor y de obediencia. De ahí la importancia de leer la Biblia, porque nos conduce a la adoración sincera, sin ningún tropiezo. ¿Cuánto tenemos que corregir? Y podemos decirle al Señor esta mañana: Señor, ayúdenos, porque nosotros también tenemos que corregir mucho. Si quieres, inclina un momento tu rostro allí y dile al Señor: Señor, en esta mañana, en esta hora, reconocemos que hemos descuidado la intensidad de nuestra relación contigo. Hemos sido apáticos a la ignorancia de nuestros hermanos. Hoy te pedimos que nos ayudes a enrumbar el propósito con el cual nos dejaste vivir, porque te amamos y deseamos servirte y demostrar ese celo que nos consume por la presencia tuya, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una vida devota se centra en el conocimiento y el servicio. Dos aspectos. Número uno, el conocimiento de Dios. Y número dos, el servicio. Hay quienes tienen todo el conocimiento, pero nunca ponen sus manos en el arado. Y hay quienes ponen la mano en el arado sin el conocimiento. No se sabe cuál de los dos son más peligrosos. Entonces, amados, recordemos algo fundamental en el propósito de nuestras vidas: que el compañerismo con Dios requiere tiempo, energía y recursos que normalmente usaríamos de otra forma. Ser constantes con el celo del Señor. Una devoción a medias no es digna del Señor. El Señor le escribió a la iglesia de la Odisea algo que está completamente vigente para hoy. Apocalipsis 3:16. Mire lo que escribió el Señor a la iglesia de la Odisea. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quiénes? A quienes llevan la vida de piedad de una manera descuidada, de una manera desordenada. Es decir, sin comprometerse. Como dije, muchos llenos del conocimiento o viviendo de las glorias pasadas, de los cultos pasados, de cuando ofrendamos en aquella época, de cuando hicimos, de cuando predicábamos, de cuando evangelizábamos, y hoy completamente quietos, absolutamente quietos. La tibieza queda demostrada en la falta de compromiso. Congregarse solo cuando tiene necesidad. Pedir oración en vez de asumir la responsabilidad de orar personal e intensamente. Lamentarse por la situación en vez de recurrir al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Son acciones que demuestran que el celo por la casa de Dios no existe. Se las voy a repasar porque a lo mejor usted está en alguna de ellas y hoy tiene oportunidad de que Dios le hable de esta manera y pueda tomar correctivo para su vida, como me ha hablado a mí cuando estaba trazando la palabra. Número 1. La tibieza queda demostrada con la falta de compromiso. ¿Cuándo? Nos congregamos solo cuando tenemos necesidad. Pedimos oración en vez de asumir la responsabilidad de orar nosotros mismos. Nos lamentamos por la situación en vez de recurrir al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y 4,
son acciones que demuestran que el celo por la casa de Dios no existe. Y cuando uso aquí la expresión la casa de Dios, no hablo del templo. Estoy hablando del templo del Espíritu Santo, la persona, el cuerpo, el ser humano, el creyente. Entonces tenemos unas claves para recuperar una relación con Dios que se ha constituido en una relación a medias para hacerla firme y verdadera. Como ya dijimos en un principio, conocer al Señor y servir. Conocer al Señor y servir al Señor. Entonces tenemos unas claves para recuperar una relación con Dios a medias. Cuando leemos el libro de Levítico, vemos cómo Dios espera que el pueblo le sirva. Pero ese libro que no transmite emociones, que es tan pasivo, cuando leemos la Biblia esperando solo sentir algo, que ese sentir sea el de la obediencia. De hecho, es el reto mayor que trae la palabra de Dios, obedecer lo que leemos. En general, toda la palabra de Dios tiene mucho que decir al creyente sobre cómo Dios quiere que se conduzca toda su vida. Todos tenemos un llamado a servir. Y cuando digo todos, es absolutamente todos. Ninguno que haya recibido a Cristo queda por fuera del llamado a servir. Todos somos llamados al servicio. No existen limitaciones para el servicio. No sé si tú conoces a esas personas que han quedado sin manos o han nacido sin brazos, que se ponen un pincel en la boca y pintan cuadros o tocan guitarra con sus pies. ¿Conoces gente así? Entonces, ¿por qué nosotros, si nacimos completos, que tenemos a Cristo, que el Señor ya nos ha dado todo, que nos lo ha dado todo, entonces negamos el servicio al Rey? ¿Por qué nos cuesta tanto dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros si no tenemos ninguna limitación? El celo por la presencia de Dios nos debería conducir a un servicio sin límites. Voy a poner en pantalla Efesios 4:11, carta a los Efesios 4:11 en adelante. Escuche por favor, o mire si tiene tiempo de mirar lo que dice el Señor. Y Él mismo, ¿quién? Dios mismo, dice la palabra, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo tiempo de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, sean la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí el apóstol Pablo, cuando le escribe esa carta a los Efesios, les está diciendo que cada uno tiene un llamado, pero que se debe hacer poniendo la mirada en el Señor, porque hay muchos por allí que usan artimañas que los conduce al error, y habla de la unidad del cuerpo, de la concertación del cuerpo unido en todas las coyunturas que se ayudan mutuamente y así reciben un crecimiento en amor. Debido a que todo creyente está llamado a algún tipo de ministerio, estas indicaciones hoy toman una gran importancia. Sirve al Señor con lo mejor de tus fuerzas. Asegúrate que tu llamado al servicio esté libre de orgullo, de ambición o de falta de consagración. Escúchame bien, por favor. Asegúrate que si vas a servir al Señor en cualquier área de tu vida, desde tu casa, desde tu calle, desde tu barrio, asegúrate, por favor, que ese llamamiento al servicio del Señor esté libre de orgullo, de ambición o de falta de consagración. Servir con lo mejor de las fuerzas implica entregar energía, talento y tiempo con excelencia, pero cuidando siempre la raíz interna de que motiva cada acción. El valor del servicio no radica en la magnitud de lo que se hace. Es que el pastor Alonso lleva 3 toneladas de comida al barrio. No. Es en la pureza, con la entrega.
Muchos quieren servir al Señor en muchas áreas, pero tienen un impedimento y es la falta de pureza en sus vidas. Y no hablo de pecados groseros, en algunas ocasiones sí, pero hablo también de resentimientos, recuerdos del pasado, pecados ya perdonados, no olvidados. Entonces el celo les consume, pero más les consume una mente llena de basura. La pureza de la intención frente al orgullo. El servicio genuino jamás busca aplausos, validación humana ni reconocimiento. Cuando el ego toma el control, deja de ser una ofrenda y se convierte en una plataforma de autoexaltación. La verdadera fuerza espiritual se manifiesta entonces en la disposición de servir con la misma entrega en el altar público que en las tareas silenciosas donde nadie te ve. Muchos quieren la plataforma para exaltarse, pero nunca agarran la escoba para trapear el baño, para limpiar el baño. Hay un desprendimiento frente a la ambición personal. El llamado al servicio no funciona como funciona una empresa, que tiene que seguir ascendiendo como los militares, sino como una vía para servicio, nunca para ganar influencia. Se requiere poner la gloria del Señor y el bienestar del prójimo por encima de cualquier interés. Y eso lo hemos estado viendo ahora en los rescatistas. Un niño de 13 años se vistió de rescatista y se fue a ver donde hay un hueco pequeñito donde no quepa un adulto. Yo quepo por ahí, yo quiero rescatar. Aún si hay muertos también quiero ayudar a sacarlos, decía el niño en la entrevista. ¿Por qué razón? Porque ha dejado lo personal de lado, cualquier interés de reconocimiento personal para un servicio a la humanidad. El servicio libre de toda ambición nos llama a servir con humildad en el sitio donde Dios nos asigne, dándole la prioridad siempre a la necesidad espiritual sobre el reconocimiento público. La consagración como fundamento diario. El talento o la energía física no son suficientes si no hay una vida alineada con lo que se predica. Puede ser talentoso, puede cantar muy bonito, puede tener una cara de piedad, puede tener lo que pueda tener, pero si la vida de esa persona, el testimonio de vida, no está alineado con los parámetros de Cristo, no va a servir para nada. Consagrarse es básicamente mantener la integridad cuando nadie te ve, cuando estás por fuera del altar. Ser constante en tu entrega y buscar de corazón esa conexión real con Dios antes de hacer cualquier otra cosa. Lo que te mantiene firme en el servicio a largo plazo no es solo el entusiasmo del principio, porque no podemos tener arrancada de caballo y frenada de burro, sino qué tan profunda es tu vida interior. Eso es lo que verdaderamente te mantiene. Y hay un peligro en servir a Dios en las diferentes áreas a donde se puede llevar el mensaje, pero con la mente atrofiada por la desconfianza, la falta de fe, la tribulación, lo que causaría sería más daño que la misma reparación. Cuando la máxima entrega física y mental se respalda con un corazón humilde y consagrado, el servicio deja de ser una carga o un medio de figuración para convertirse en un testimonio transformador. Alimenta tu llamamiento constantemente con la oración y sé lleno del Espíritu Santo mientras te ocupas de cualquier tipo de actividad. No podemos quedarnos solo con el devocional de la mañana y olvidar el resto del día que Dios está allí con nosotros. Que la presencia de Dios no tenga horario de oficina. Que el celo por la casa de Dios no sea solo por conveniencia para que nos vean o se hagan una opinión de nosotros. Somos llamados a servirle a un Dios vivo. Y cuando le servimos con amor y desprendimiento, Él lo ve. Y cuando le servimos por interés personal, Él también lo ve. Evita mezclar actividades del espíritu con actividades de la carne al servir a Dios. Él es espíritu y merece toda adoración. Entonces que nuestros actos de servicio, aunque nadie nos esté mirando, sean como para Él. Es lo que el Señor esperaría de nosotros, que cuando sirvamos a alguien, pensemos que lo estamos haciendo a la misma persona del Señor Jesucristo. Nos preparamos constantemente para dar testimonio de nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador. Siempre habrá alguien con interés de escucharnos. ¿Cómo es que llegamos al conocimiento de la verdad? Siempre habrá alguien que quiere escuchar nuestro testimonio. Y es una manera de impactar
contar la forma como Dios transformó nuestra vida. Hay alguien allá afuera esperando que la verdad le sea revelada, y qué mejor que contar nuestra propia historia. El testimonio es de mucha importancia cuando las personas que vemos actúan de una manera diferente, que ven en nosotros que actuamos de una manera completamente diferente. Esto es lo más importante, nuestro testimonio. La impureza moral es sumamente destructiva en la vida espiritual y en las relaciones personales. La fidelidad matrimonial es a veces utilizada en el Antiguo Testamento para ilustrar casos de idolatría y de infidelidad espiritual. La impureza compromete la integridad de nuestras mentes, corazones y cuerpos. Dios nos dice que huyamos de ella por causa de su poder destructor. Seremos guardianes de nuestra mente. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos influye de manera directa en nuestro comportamiento, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Celosos de lo que entra en nuestro corazón, echando fuera toda impureza, llevando todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. La expresión llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, según a los Corintios 10:5, utiliza una metáfora militar. El creyente no es una víctima pasiva de su mente, sino un centinela activo que arresta, que pone preso, examina y somete cada idea que intenta cruzar la puerta de nuestra conciencia. La mente es el campo de batalla donde primero se ganan o se pierden las actitudes, las palabras, las decisiones. Ser un guardián celoso de los pensamientos requiere una disciplina constante y puntos muy claros y definidos de discernimiento. El filtro de la verdad frente a las mentiras internas. Cuestiona todo pensamiento automático. No todo pensamiento que cruza por la cabeza refleja la realidad de la verdad de Dios. Cuando surjan ideas de desánimo, temor, orgullo, quejarse o juicio hacia los demás, no las des por sentadas, somételas a un examen. Aplique el filtro de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice el Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, nuestros pensamientos son verdaderos, son honestos, es justo, es puro. Si no cumple con ese estándar, no tiene derecho a quedarse, y mucho menos para que lo rumiemos en la mente. Estar dándole vueltas en la mente a estos pensamientos nos alejan del servicio de Dios y del celo por la casa de Dios. El pensamiento dañino o vano debe detenerse al instante en que entra. Dejarlo anidar se convierte en un sometimiento, en un sentimiento y eventualmente en una conducta. Lo que pensamos, hacemos. Al detectarlo, reconócelo explícitamente. Este pensamiento no honra a Dios, y córtalo. La mente no tolera el vacío. La forma más eficaz de expulsar un pensamiento malo, malvado, no es simplemente intentar no pensar en él, sino reemplazarlo con algo que le entre a la mente, que es la palabra de Dios, la oración o la gratitud. Nadie puede custodiar el interior de su casa si deja la puerta principal abierta y sin vigilancia. Protege tu mente cuidando de lo que ves, lo que escuchas, las conversaciones en las que participas y el tiempo que pasas expuesto a noticias alarmistas o a discusiones sin sentido. No es posible, queridos, quedarse sentado a la mesa cuando en ella se habla toda clase de perversidades y, para completar, sonreír con ellas. La mente de Cristo es un estándar diario. Tener la mente de Cristo significa aprender a ver la vida, los desafíos y a las personas desde la perspectiva del cielo, con compasión en lugar de crítica, con confianza en lugar de ansiedad y con humildad en lugar de afán de protagonismo. La custodia de la mente no es un acto de fuerza de voluntad aislada, sino una rendición continua, donde se le entrega a Dios el gobierno de la vida interior desde el primer minuto de la mañana, evitando toda impureza moral y espiritual, rechazando y evitando toda forma de impureza sexual y moral. El libro de Levítico puede serle útil a todo creyente que busca seriamente vivir una vida de piedad en Cristo Jesús.
En él se aclara que la piedad no es algo opcional para aquellos que quieren servir de una manera que le agrade al Señor. Reconoce que estás inclinado al pecado por tu propia naturaleza. Evita menospreciar a tus padres o abuelos de edad avanzada como sucede en el mundo, porque ¿cómo prestar un servicio a los abuelos cuando a los de la casa los maltratamos o los despreciamos? Esto no es congruente. Puede haber esposos o esposas que maltratan a los de su casa, pero sirven con devoción en el ministerio, y esto no está bien delante de Dios. Estudia y conoce la Biblia, practica su lectura fielmente. Dios bendice la obediencia, pero considera la infidelidad como una hostilidad hacia Él. Conoce que Dios se preocupa de manera especial por todo aquel que ha sido redimido. El pecado no se puede extender rápidamente y afectar la vida. El pecado se puede extender rápidamente y afectar la vida de toda una iglesia o de una nación. Dios manda que lo enfrentemos con decisión y firmeza. Solo de esa manera podremos ser liberados de esa influencia. Recuerda, Dios no puede aceptar el pecado, acepta de su santidad, por lo que no podemos desestimarlo o enfrentarlo tímidamente. No toleres los errores de los que estés consciente. Pelea firmemente contra el pecado, pero nunca en tus propias fuerzas, sino siempre en el poder del Espíritu Santo. Por eso cada mañana ustedes me oyen hablar aquí: Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Recuerda que eres responsable de aquellos pecados de los cuales aún no tienes conciencia. Sé sensible cuando el Espíritu Santo te convenza de pecado y arrepiéntete antes de que ello suceda. Confiesa tus pecados de forma rápida, franca y abierta, porque esconderlos lo que hace es que endurece el corazón. Siempre que sea posible, hay restitución por los pecados que hayas cometido en perjuicio de otros, como parte de un genuino arrepentimiento. Acuérdate de Zaqueo, que apenas se arrepintió sacó la cartera y dijo: a los que les debo les pago por cuadruplicado. La vida cristiana es hermosa, hermanos, cuando se conduce con sinceridad en el amor de Dios y con el celo por la presencia del Señor. Conclusión: como portadores de la gracia de Dios, no podemos ser egoístas y guardarnos su gloria solo para nosotros. Debemos compartirla todos los días. Solo así, los que permanecen en la ignorancia podrán ver la luz de Cristo y serles revelada la palabra de Dios. Pero debemos asegurarnos de que nuestra vida, el celo por la palabra, sea de tal manera que obtengamos el respaldo del cielo siempre que hablemos de Cristo. Ser portador de la gracia implica asumir una doble responsabilidad. Número 1, la proclamación activa hacia quienes no conocen la verdad, pero número 2, una integridad irreprochable en la vida privada. Yo puedo hablar de Cristo, pero debo tener el respaldo del cielo cuando mi vida es íntegra. La gracia recibida no es un tesoro para esconder, sino un mensaje que demanda ser transmitido con urgencia y con amor. Sin embargo, las palabras solo tienen peso espiritual y autoridad divina cuando la vida de quien las pronuncia tiene una alineación con el Evangelio. El respaldo del cielo no acompaña a un sermón elocuente y vacío, sino el testimonio respaldado por el celo y la reverencia a la palabra del Señor. Asegúrate de que tus acciones hablen antes que tu voz. La autoridad espiritual para compartir a Cristo nace de una vida recta. Cualquier incoherencia despoja el mensaje de su credibilidad y apaga el testimonio. Nadie está obligado a servir a alguien que tiene mal testimonio. Nadie tiene obligación de creer a las palabras de alguien que tiene mal testimonio. Guarda y profundiza la palabra de Dios diariamente para comunicarla con fidelidad. No acomodes tu servicio a las modas o a las conveniencias. Predicar la verdad completa con temor de Dios es lo que garantiza su acompañamiento. Trata cada conversión, encuentro y entorno como un espacio misionero. Compartir la gloria de Dios no requiere de discursos elaborados todo el tiempo, sino en la disposición de sembrar verdad, esperanza y gracia en lo que es el diario vivir. Recuerda que quien convence y transforma es el Espíritu Santo, no la persuasión humana. Busca la guía y la unción de Dios en oración antes de abrir la boca para que tus palabras lleven vida y convicción de lo alto. Si tienes celo por la casa de Dios,
la gente lo va a notar. Si tienes celo por la casa de Dios, el Señor te va a respaldar. Busca tener un buen encuentro con quienes ignoran la verdad, con amor, paciencia, respeto, no con superioridad moral o condenación. La gracia se comparte reflejando el carácter compasivo de Cristo. Sí podemos transformar el celo por la casa de Dios en acciones que respondan al crecimiento de la obra y en el cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros. Padre, quiero darte gracias en esta hora por tu bendita palabra que nos llena de alegría, de gozo, al saber que tenemos el respaldo del cielo, pero que hay unos parámetros muy expuestos esta mañana y es una vida de integridad. Señor de la gloria, ten misericordia de nosotros, ten misericordia y ayúdanos, no evitando la tentación, no que no caigamos en tentación, sino evitando caer en ella, ceder a las pretensiones del infierno. Danos, Señor, una mente cuidada, una mente conservada como un jardín de rosas, que nuestra mente se convierta en el altar de adoración y no en el depósito de perversidades. Señor, limpia nuestra mente y nuestro corazón y ayúdenos a prestar un servicio puro, impoluto, para ti, mi amado Rey, porque el servicio es para ti. Toma en esta hora el corazón de quienes desean servir, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Toma ahora mismo a aquella persona que ha dicho sí, envíame a mí. Toma ahora el corazón de las mentes de quienes están siendo cuestionados, que a cierta edad no han hecho nada para el reino, para que pongan el motor en marcha, para que hablen, para que sirvan, porque hoy en día el servicio, Señor, no necesariamente tiene que ser en una plataforma de corbata. No, el servicio está en el enfermo, en cuidar, en limpiar la casa de una persona enferma, en llevar un alimento a un necesitado, en darle un vestido a una persona que está desnuda, en darle un abrazo a una persona que está necesitada. Este es el verdadero servicio y siempre, siempre está por fuera de nuestros templos. Está en la calle, está en la plaza, donde quiera que haya seres humanos, allá hay una gran necesidad. Ayúdenos a discernir el tiempo y las ocasiones, la necesidad de quienes verdaderamente necesitan ser ayudados en el nombre del Señor. Padre, consagramos en esta hora nuestro ministerio, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones a ti. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a serte fieles todos los días de nuestra vida en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Bueno, este corto sermón merece ser estudiado, vuelto a mirar, ser cuestionado con la palabra. Revise las citas bíblicas, revise si lo que el pastor está hablando hoy aquí es la verdad y no permita que cuentos, historias, anécdotas y otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor lleguen a formar parte de tu diario vivir. Te pido que consagres tu vida al Señor y que sirvas al Señor de todo corazón. Sírvele con tu tiempo, con tus recursos, con tus bienes, con tus manos, con tus pies, con tu boca, con todo tu ser, pero que haya respaldo del cielo en tus acciones. Padre, quiero darte gracias esta mañana por esta palabra. Gracias por tu amor que se derrama en esta hora en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por haber traído esta palabra a nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien está enfermo y ha recibido esta palabra, reciba la sanidad por medio de la palabra del Señor. Amén, amén, Señor. Bien, queridos, la actividad de la iglesia no se detiene aunque sea lunes festivo. Mañana Colombia detiene su marcha, sus universidades, colegios, fábricas, empresas, todo se detiene para honrar una fiesta de carácter religioso en la cual muchas personas pues no estamos de acuerdo. Pero hay que obedecer a las autoridades y estaremos entonces en el día festivo. Pero aún así, aunque sea festivo, a las 6 de la mañana la Iglesia Virtual Maná para el Planeta estará entregando el devocional a las 6 de la mañana y a las 6:30 una palabra de reflexión. No te lo pierdas. Y a las 7:30 de la noche una vez más estaremos intercediendo una hora por Colombia, una hora por las necesidades de nuestra patria, por su familia, por sus hijos, por los enfermos. Y el día martes tendremos nuestro club de lectura a las 7:30 de la noche. Todo el devocional va de lunes a viernes,
Martes 7:30 de la noche el Club de Lectura. Estamos terminando ya un libro. El día jueves estudio de doctrina, el día sábado el ayuno y el día domingo la palabra a las 10 de la mañana y a las 7:30 de la noche. Que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión, la consolación del Espíritu de Dios esté con todos ustedes. Dios les bendiga, que tengan un feliz puente festivo, que el Señor los guarde, los proteja. Muchísimas gracias a quienes nos envían una ofrenda de amor para nuestro canal. Bendiciones de lo alto. Nos encontramos mañana 6 de la mañana, esta noche 7:30 de la noche. Bendiciones para todos. Avanza un ejército de paz, con pan en la mano y una oración, llevando consuelo a quien sufre más. Mana Planeta, luz en la oscuridad, con paso firme y gran voluntad, un abrazo fraterno, marchamos unidos sirviendo al Rey. En calles perdidas de cada ciudad, la mesa se sirve con amor y honor. Rompiendo cadenas de la soledad, soldados valientes del buen Salvador. No te imaginas hasta dónde llegan tus ofrendas. Detrás de cada plato que compartes, no solo hay alimento. Estas personas no son invisibles, son vidas que todavía importan. Tu generosidad viaja más allá de lo que alcanzas a ver. Cruza el asfalto, desafía el olvido y se transforma en un abrazo tibio para quienes la calle ha tratado con dureza. Hoy, estos seres humanos volvieron a sonreír. El tamaño de tu ofrenda puede ser pequeño para ti, pero para ellos fue el milagro del día. Gracias por ser el puente. Fundación Maná para el Planeta. Salimos al amanecer, con pan, con fe, con amor, por calles de polvo y sed, oh, a tu luz, Señor. Lleva